Podemos, Sí. sí, preguntarles si tienen algunas preguntas que sean más de índole general y no del índole, yo acá no entiendo cómo resolver tal cosa, sino como preguntas como, bueno, no sé, qué significa tal cosa en eh, una transforma de Fourier, qué pasa. Por ahí podemos hacerlo acá y podemos verlas un poco en grupo, ¿no? Yo tenía una pregunta muy general que del transformado de Fourier, que medio por vagancia, medio porque estoy sin internet, no googleé y podría evacuar ahora. El transformado de Fourier, cuando yo ploteo en decibeles, las unidades de eso son potencia, ¿no? Sí, ese es el cuadrado de la... El cuadrado de la amplitud. Cuadrado. Sí. Ok, entonces para relacionar amplitudes yo tendría que sacar raíces cuadradas de eso, de los números que sea. Si estás graficando el cuadrado, el módulo cuadrado de la transformada, sí. Si graficaste el valor absoluto de la transformada, no, es directamente eso. Ah, ok, hay una sutileza ahí. Ah, bueno, sí, Okay. es que es lo que estás mirando, eso. Ok. O sea, el valor absoluto es el módulo, si querés. Sí, el módulo de un número complejo, ¿no? Y ya es la raíz cuadrada del cuadrado, o sea, Claro. de x por x conjugado. No, me marea por el tema de los decibeles, porque no sé si el gráfico solamente está cambiando la escala, o digamos, los datos que me está mostrando son 10 por el logaritmo de... eh, en fin, bueno, listo. Saco el cuadrado o no, dependiendo de que tomen en el código. Gracias. Claro, pero yo un detalle. Si vos haces nada más logaritmo de el voltaje o la amplitud, eso no es decibeles. Eso es una escala logarítmica. En general, decibeles es una escala de potencia y se la define como menos 20 o menos 10. Y ese 20 o 10 es porque si vos estás hablando de la potencia, por ejemplo, si es una amplitud. Si la amplitud está en voltaje, vos sabés que la potencia va a ir como voltaje al cuadrado. Y entonces lo que pasa es que cuando le tomás el logaritmo a eso, en realidad te sale ese cuadrado, te sale para adelante y te hace un 20. Entonces pones claro. menos 20 o 20 por el logaritmo de... Y en general, en ese caso vos querés hacer como potencias relativas, digo, porque... Y lo que si vos no estás dividiendo tu potencia por alguna base, lo estás haciendo relativa a tu unidad. Que si era una medida de voltaje, tu unidad es volts, entonces estás en lo que se llama decibel, dBV, dBV. Por ejemplo, esos son decibeles por... y hay distintos tipos de definición de decibeles con respecto a un miliwatt, con respecto a un milivolt, con respecto a un volt, MB. Uno de los comunes es el decibel. Que es una escala logarítmica, pasar de potencia a amplitud es simplemente un multiplicar por 2. Ok. Porque se eleva al cuadrado en escala lineal. Perdón, le escribí a Darío. Le estaba escribiendo antes a Darío. Solo. Le estaba escribiendo a Darío Rodríguez en privado y le escribí de a él ahora. Así, decibel, volt. Yo, disculpen, tenía una consulta también relacionada a la transformada de Fourier. En el algoritmo de la FFT se grafica hasta n sobre 2. Y no recuerdo si eso tiene que ver con alguna definición de la transformada de Fourier, pero si por algún motivo yo grafico toda la serie más
no solo n sobre 2, sino el gráfico n, me salen unos picos al fondo, y esos no sé si tienen como una relación física o están mal, digamos, no hay que tomarlos en cuenta. Pero, ¿no te fijaste qué aspecto tiene esa curva? Porque lo que ocurre Como es que espejada, pareciera. exactamente, es espejada. O sea, lo que ocurre, digamos, si se quiere, o sea, cuando uno calcula la transformada de Fourier de una cosa que arranca en t igual a 0 a, no sé, a t igual a n, o sea, lo que sea, es una integral de menos, o sea, es una cosa que está definida entre más infinito y menos infinito, en teoría. Entonces vos tenés, y la transformada de Fourier, por ejemplo, del coseno de omega t, te va a dar dos picos, uno en omega y otro en menos omega. Y, o sea, lo mismo, es una función medio simétrica entre el origen, respecto del origen. Hay una manera de pensar eso, que es que, como, imagínate vos tenés de la transformada de Fourier del seno de omega t. Eso tiene nada más frecuencia omega. Pero vos estás ampliando una ventana finita. Y la única manera como de algún modo de tener una onda en una ventana finita es como tener una especie de onda estacionaria, que es como una que viene de un lado y otra que viene del otro. Entonces, en la transformada de Fourier, al estar no transformando todo el espacio, sino transformando una zona del espacio, o una zona del tiempo, tenés la frecuencia y la menos la frecuencia. Pero es un artificio del hecho de que, bueno, un artificio, una limitación por el hecho de que no mediste esa señal en tiempo infinito. De hecho, la estás midiendo en una transformada en una cantidad de tiempo limitado. Perfecto, gracias. Y de hecho, la pregunta que te podrías hacer es ¿por qué llega hasta ese valor? ¿No? Porque el valor hasta el que llega, ¿por qué es justo n sobre 2? Y porque es como que da vuelta la serie, ¿no? Claro, pero ¿por qué da la vuelta en n sobre 2 y no da vuelta en n? O en 2n, o en n cuadrado. A ver si alguien que haya leído, haya chusmeado, puedan... Porque lo que estás diciendo es que la frecuencia más grande que podés ampliar tiene que ver con n, con la cantidad de puntos, ¿no? Pero no es n, sino que es n sobre 2. Bueno, ya que están tímidos, voy a dar la respuesta yo. Y eso tiene que ver con algo que mencionamos varias veces. Ah, bien, ahí está. Arión, finalmente. Tenés más de un punto por periodo. Si vas a tener las frecuencias más altas que eso. Exacto. Digo, la idea viene de lo que se conoce como el teorema de Nyquist, que por ahí alguno me puede, mientras hablo, ayudar a escribir Nyquist, que tiene eso, se escribe de manera curiosa, y que esencialmente nos indica que la frecuencia más alta que podemos ampliar tiene la mitad de la frecuencia de sampleo. Pero la frecuencia más alta que podemos ver está a la mitad de la frecuencia, porque por lo menos necesitamos más de un punto en cada periodo, porque si no estamos como directamente, en el caso extremo, ampliando justo la misma frecuencia, así, justo al mismo momento, entonces no vemos la evolución de esa curva temporal. Y por eso es que llegas hasta n sobre 2, ¿no? Está justo esa mitad de la frecuencia de sampleo. Cuando lo rescaleás a esos n sobre 2 puntos, te da justo que n sobre 2 tiene que ser, o sea, n sobre 2 tiene que ser la frecuencia de sampleo dividido 2. Y ese es el escaleo que está en el vector de escaleo que nosotros les... porque en un momento armamos el vector de frecuencias, que lo pueden armar con esa línea que nosotros le dimos, que esencialmente es un vector que va de 0 hasta n sobre 2, y escaleado con f, con frecuencia de sampleo.
también pueden, de hecho, después de que subimos el script, vi que como todo, alguien ya escribió una funcioncita y creo que si pones fft.frex o algo así y le das el periodo y la cantidad de puntos, te genera el vector de frecuencias. Una función que hace lo mismo que esa línea que les dimos escrita. Yo me encontré con, para seguir con cosas generales, en algunas de las consultas, una pregunta que me parece interesante y que si no se encontraron, me gustaría que al menos la piensen. Y alguien me preguntó si el error en una frecuencia es el ancho que aparece en el espectro de Fourier. Perdón, ¿cómo es la pregunta? Alguien me dijo, cuando determino una frecuencia desde un espectro de Fourier, ¿qué error le pongo? Sí, ok. ¿Vos hablaste de eso el viernes o el lunes? Soy chido. Sí, lo mencioné medio así, un poco por arriba, sí. O sea, digamos, si querés te cuento un poco, espero que respondan. Claro, pero sí, mencionaste algo, pero ahora ya me acuerdo de lo que dijiste. Sí, esencialmente ese pico lo que marca es la indefinición que yo tengo de esa frecuencia, el ancho, que puede estar dada por el proceso físico en sí o por el corte digamos, el recorte que yo estoy usando de esa, o sea, el largo de la muestra. A mí, perdón, relacionado a esto, por ejemplo, en las series de latón, había unos picos que no eran las frecuencias, no eran las frecuencias de excitación, pero que se repetían tanto en todas las series y así como sus armónicos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en la de latón estaba la frecuencia de 50 Hz, que no es ninguna frecuencia de oscilación del sistema, digamos, que sale la teoría, pero estaban todas las series y estaban los múltiplos, la de 50, la de 150, etc. Entonces no sabía, o sea, no me servía para nada, pero me resultaba como particular que se viera en todos los experimentos. Bueno, ahí nos estamos acercando a lo que pasa en el laboratorio de verdad, digamos. 50 Hz, ¿a qué te hace acordar 50 Hz? Algún grupo ya esto me lo preguntó por mail. ¿Qué cosa que uno conoce tiene 50 Hz? Es el ruido de la red eléctrica. Claro. No solo es el ruido, es la frecuencia a la que, frecuencia, perdón. digamos, cuando uno dice 220 volts corriente alterna, alterna a una frecuencia. La frecuencia son 50 Hz. Es la frecuencia de línea acá. En Estados Unidos, por ejemplo, son 60. Entonces, ese ruido, o sea, 50 Hz es la frecuencia, digamos, toda la casa está, digamos, el laboratorio, lo que sea, tiene una señal que está oscilando, y muchas veces es de mucha potencia, porque las cosas consumen mucha electricidad a 50 Hz. Cuando yo, por ejemplo, armo un transformador y una fuente de tensión continua a partir de un transformador y un rectificador con un puente de diodos, etc., yo lo que genero es una tensión continua, digamos, o sea, no alterna, o sea, la paso toda positiva. Hay un ruido, queda un remanente de ruido de 50 Hz. Haga lo que yo haga, siempre voy a tener componentes en 50 Hz como fundamental. Lo que puede pasar a veces es que ese ruido tenga, o sea, no sea una senoidal. O sea, por ejemplo, puede haber procesos como medio de conmutación, donde a 50 Hz, en vez de aparecerme una señal armónica, me aparece un piquito, digamos, un pulsito. Un pulsito cada, que son 20 milisegundos, 50 Hz, 20 o 2 milisegundos.
Entonces eso va a generar que en la mayoría, y va a estar ese ubicuo, está en todos lados. Yo vi siempre que haga la transformada de Fourier de alguna señal eléctrica en el laboratorio, a menos que tome suficientes recaudos y ponga filtros y qué sé yo, voy a tener 50 Hz seguro, y los armónicos de esos 50 Hz. 250, 350, 450 Hz. ¿Cuáles son los armónicos que hay? Depende de cómo es la simetría de esa señal, de la señal de ruido. Y está en todos los experimentos. O sea, por eso aparece tanto con los experimentos de latón, como con los experimentos del acero y qué sé yo. Si uno hubiera hecho ese experimento sin tocar la barra, dejando el láser, digamos, quieto, que no haya oscilaciones del sistema físico, y pongo a medir, lo que voy a tener es de nuevo ese mismo espectro de 50, 350, 450, 550 Hz. Eso es como la firma del sistema experimental que yo tengo, del sistema, digamos, de registro, que está más que nada en la parte eléctrica. ¿Eh? Eso va a estar en todos lados. O sea que esos hay que, digamos, descartarlos, ¿no? Pero darse cuenta que los que son múltiplos de 50, entero, esa frecuencia está bastante bien definida. Esas son cosas que es muy probable que no tengan que ver con la física de lo que yo estoy mirando. Y otra cosa que puede pasar, supónganse que yo estoy, ahora olvidemos que tengo eso, entonces yo miro la oscilación de un sistema físico que estoy mirando, que digamos que me interesa. Y qué sé yo, digamos que oscila en, no sé, en 85 Hz. Pero no oscila armónicamente, sino que tiene alguna componente, una ligera distorsión. Entonces el fenómeno que yo quiero observar está en 85 Hz, pero también van a aparecer producto de esa distorsión van a aparecer múltiplos en el doble de 85, que son 170, o en el triple, etc. Ese tipo de cosas, en 255, cosas de ese estilo. O sea que, si hay cosas que son múltiplos, bueno, o sea, hay que darse cuenta que hay siempre que digamos, una forma de mirar un poco así en general, un espectro de Fourier, es buscar cosas si están en múltiplos de algo, si son múltiplos si hay, por ejemplo, varios picos. Hay una relación de multiplicidad entre ellos. Bueno, entonces probablemente la señal no sea senoidal, y la fundamental es la que a mí me interesa, y las otras cosas son distorsiones. ¿Está bien? Pregunta, ¿eso es el fotodiodo lo que registra? Puede ser el fotodiodo, puede ser el conversor analógico digital que tenga ruido en esa señal, puede ser la luz del láser. Los láseres que se usan para esta práctica son láseres baratos, semiconductores, que traducen casi linealmente la estabilidad o inestabilidad de la corriente, o sea, del voltaje de entrada en la intensidad de luz. Entonces eso puede estar en todos lados, o sea, en varias partes del experimento. A veces hay una pista que tiene que ver con si ves aparecer los 50 Hz o directamente ves aparecer 100. Muchas veces uno no ve aparecer los 50 Hz y directamente ve aparecer los 100 Hz. A alguien se le ocurre, y eso de hecho te sirve para identificar a veces de dónde puede llegar a venir ese ruido. Pero ¿por qué puede ser que si era fundamental es 50 Hz, de golpe yo vea algo de 100 Hz? Y no vea los 50. Y no vea los 50, ¿no? Claro, pero ¿qué puede estar? Exacto, es el módulo, sí, bien. De hecho lo vieron en el ejercicio donde tomaban el módulo, donde la señal era el doble. Muy bien. Si el fotodiodo te está captando esos 50 Hz, en realidad los va a tomar a 100, ¿no? O sea, si el láser tiene unos 50 Hz de diferencia, el fotodiodo va a haber unos 100 Hz de diferencia porque ve intensidad. Claro, efectivamente. Si vos tenés una onda, en el láser puede pasar como no pasar, pero ponele, si vos mirás una lamparita, mirás la luz de una lamparita, la luz se prende igual en cada semiciclo, tanto si es positivo como negativo. Lo mismo con una lámpara de tubo. El láser como es un rectificador, prende en uno de los semiciclos, entonces podría ser que todavía veas un poco de 50 Hz.
Claro, pero por ejemplo, en este problema, en el experimento donde hay un fotodiodo que detecta luz, si yo, por ejemplo, tengo la luz de los tubos o de un LED, de la iluminación del laboratorio, prendido, se cuela algo de eso, justamente como dijo Cristian, la intensidad de luz es proporcional al módulo, o sea, están, digamos, sobre todo en tubo de luz. Un tubo de luz se prende tanto para el semiciclo positivo como el negativo. Entonces ahí vas a ver 100 Hz. Eso te puede dar una pista que ese ruido de iluminación. O sea, es luz del fotodiodo. Y no es un ruido eléctrico neto de, qué sé yo, que la compu está mal aislada o qué sé yo, cosas de ese estilo. Ujú. Y hay una cosa, volviendo a la discusión donde empezó esto, sobre la incerteza en la determinación de la frecuencia. Digo, en el caso de la práctica que estaban haciendo ahora, ustedes tienen una barra que está vibrando por cierta cantidad de tiempo y es amortiguada. Y hay distintos efectos que hacen a la precisión con la que uno puede determinar esa frecuencia. Uno, que el tiempo está acortado, pero uno podría, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, entonces quiero excitar esta barra resonantemente, o quiero poder estar todo el tiempo para que sigan, para que siga vibrando y vibrando y vibrando. Y entonces lo que tengo que empezar, lo que después voy a hacer es también voy a empezar a alargar el tiempo en el que mido, porque esencialmente ustedes primero ven que cuando hacen la transformada de Fourier tienen una resolución en frecuencia que viene dada por el periodo total que midieron, ¿no? Que viene también, es como la contraparte del teorema de Nyquist, ¿no? Por un lado está la frecuencia con la que miden, que la frecuencia con la que mediste da la frecuencia máxima que podés resolver, y por otro lado está el tiempo total con el que mediste, que te da cuál es la resolución en frecuencia con la que podés medir. Y en principio uno podría decir, bueno, si empiezo a extender y extender y extender ese tiempo, yo debería hacer que mis resoluciones en frecuencia sean cada vez más chicas, más chicas y más chicas y más chicas. Pero del otro lado, también el fenómeno físico que uno está mirando, necesariamente no, pero en todos los casos prácticos, no son notas puras, en el sentido de no son deltas, no son senos de omega t. Siempre son senos de omega t con algún ancho, que viene dado siempre por algo que tiene que ver con cómo está conectado ese resonador con el medio ambiente, con cómo es que ese resonador está agarrado de manera imperfecta, puede ser en un primer caso, o cómo es que ese resonador está a una dada temperatura y está siendo todo el tiempo perturbado, y entonces ese resonador está forzado por el medio ambiente a cambiar su frecuencia. Hay distintas razones por las cuales una frecuencia no es una frecuencia pura, y que tienen que ver con lo que de algún modo se denomina como el Q de la resonancia, que es qué tan pura es una frecuencia en un resonador. Y que tiene que ver, como por ejemplo ustedes vieron, y como vamos a revisar en la práctica que sigue, en laboratorio 3, con, por ejemplo, un resonador en el modelo equivalente con la resistencia, con cuánta disipación hay, ¿no? Digo, un resonador no tiene una frecuencia pura, en tanto y en cuanto hay una resistencia asociada que te ensancha la campana de resonancia. Lo mismo pasa para una barra resonando, para un diapasón, para una cuerda. Y entonces no es que alargando infinitamente esa secuencia de medición o poniendo a resonar el objeto y midiéndolo por mucho tiempo, uno puede determinar con infinita precisión una frecuencia, porque esa frecuencia puede estar limitada por el mismo proceso físico que la genera o la mantiene andando, o que hace que la midamos anteriormente.